¿Alguna vez has sentido una profunda desazón, una corazonada inquietante de que una fuerza incomprensiblemente sombría pudiera estar influyendo en las conductas de quienes te resultan más queridos y a quienes guardas gran estimación? Esa punzada molesta, esa discrepancia palpable entre la imagen que tienes de un individuo y la manifestación de un comportamiento errático, dañino o incluso malévolo que muestra, dista mucho de ser una simple coincidencia. Las Escrituras Santas nos alertan de manera contundente y sin ambigüedades, con una lucidez que debería conmovernos hasta las profundidades de nuestro ser más íntimo. Nos aclara que nuestra contienda no es meramente contra seres de carne y hueso, sino que se libra en un plano superior, contra dominios, contra autoridades, contra los poderes que rigen la oscuridad presente en este mundo, contra entidades espirituales malignas asentadas en las esferas celestiales. Esta declaración, extraída de Efesios 6:12, no es un simple ornamento retórico o una licencia poética. Constituye una revelación explícita que desenmascara una realidad frecuentemente ignorada y con demasiada facilidad descartada por la mentalidad puramente humanista, que se empeña en buscar explicaciones terrenales para conflictos de índole espiritual. Es un llamado urgente a descorrer el velo de lo visible y reconocer la verdadera naturaleza de muchas de las aflicciones que nos asaltan en el día a día. Frecuentemente, aquello que enfrentamos en las conductas en apariencia incomprensibles de nuestros compañeros, parientes o seres entrañables trasciende la mera dificultad de un temperamento, una momentánea flaqueza de carácter o una caprichosa jugarreta del destino que deba ser aceptada sin interrogarse. No, en un considerable número de estas coyunturas, lo que se cierne es una influencia espiritual perversa, astutamente velada, que obra con pericia en las sombras, instrumentalizando a quienes más amamos como inadvertidos portadores de su perversa estrategia. En este foro de iluminación y percepción sin parangón, desentrañaremos con la óptica inmaculada de la verdad escritural cómo reconocer y comprender cuando una entidad oscura está manifestándose no en extraños, sino por medio de las personas que forman parte de tu núcleo más íntimo, en el cobijo de tu morada o entre tus amistades más valoradas. Te descubriremos cómo el verbo divino, esa arma de doble filo que penetra hasta lo más recóndito, revela estas influencias veladas y cómo puedes desentrañarlas espiritualmente sin incurrir en dictámenes acusatorios que solo propician mayor desunión, ni caer en el yerro de responsabilizar al individuo por el accionar del auténtico opresor, una celada ingeniosa del adversario para desviar tu atención de la fuente genuina del problema. ¿Estás verdaderamente preparado para sumergirte en esta verdad profunda, por momentos incómoda, pero intrínsecamente liberadora, y así captar lo que el Todopoderoso te ha destinado para tu resurgimiento espiritual? Abre tu mente a una óptica que no solo reconfigurará tu entendimiento de los altercados diarios, sino que te investirá con una facultad de discernimiento que trasciende lo meramente material. Desde el amanecer de los tiempos, a lo largo de cada época y en todos los confines del orbe, incontables seres humanos han soportado el dolor agudo, la aflicción inaguantable de ser agredidos, menospreciados o traicionados de la manera más despiadada e inverosímil. Y lo que resulta aún más desgarrador es que estos actos no fueron perpetrados por adversarios manifiestos, sino por aquellos con quienes compartían vínculos de afecto, consanguinidad y una fe que se presumía indestructible. Y si te desvelara que, en una gran parte de estas dolorosas vicisitudes, no es el individuo en sí quien obra con una maldad intencional o con una frialdad desoladora, sino una entidad de carácter espiritual
un espíritu de maldad que actúa y se visibiliza con suma perspicacia a través de su persona. Esta no es una conjetura mística ni una convicción basada en el oscurantismo o la superstición. Se trata de una verdad escritural profunda y potentísima, que si bien en ocasiones puede resultar ardua e incluso penosa de comprender para nuestra limitada razón humana, encierra la capacidad inmensurable de alterar de modo definitivo tu perspectiva y tu enfoque ante las tensiones que surgen repetidamente en tu esfera más cercana y familiar. La epístola dirigida a los Efesios nos revela esta realidad con una claridad que impacta, casi punzante por su franqueza ineludible. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Esta advertencia de origen divino no representa una simple metáfora destinada a impactar, ni tampoco un mero artilugio literario ideado para conmover nuestras emociones. Es, en su esencia más pura, una revelación descarnada del inescrutable teatro de operaciones espirituales, en el cual un sinnúmero de nuestras luchas más íntimas y dolorosas, aquellas que nos privan del reposo y usurpan nuestra tranquilidad, se desenvuelven de forma tácita y con frecuencia, sin que tengamos plena conciencia de la verdadera identidad del oponente que las trama y ejecuta. Cuando un vástago se manifiesta con una rebeldía inexplicablemente acentuada, desafiante, exhibiendo una animosidad que no concuerda con su carácter habitual. Cuando una progenitora profiere de súbito expresiones lacerantes, impregnadas de ponzoña y un criticismo demoledor, o cuando un camarada cercano de improviso se transforma en un antagonista sin causa aparente, es muy probable que el adversario esté tejiendo su embate tras la cortina de las apariencias, aprovechando la fragilidad de esos espíritus. Esto no significa que el individuo esté totalmente poseído, al modo de las narraciones clásicas de exorcismo presentes en las Sagradas Escrituras, sino que ha franqueado accesos espirituales, a menudo de forma no intencionada, a causa de heridas no cicatrizadas, de una arraigada incapacidad para perdonar o de decisiones erróneas. Y estas fisuras en el alma permiten que potencias invisibles ejerzan una influencia discreta pero potente sobre sus verbalizaciones, sus resoluciones y sus comportamientos, conduciéndolos hacia la discordia y el desorden. El apóstol Simón Pedro, en una coyuntura decisiva de su servicio al lado de Jesús, vivenció esta realidad demoledora de modo ineludible en su propia experiencia y de la forma más bochornosa, al intentar persuadir al Maestro de no ir al suplicio de la cruz, impulsado por una comprensión imperfecta del amor humano y un miedo natural. Jesús le replicó con palabras que horadaron el velo de lo superficial, de la debilidad carnal y de la emotividad pasajera. Apártate de mí, Satanás, me eres un estorbo, le conminó según el Evangelio de Mateo 16:23. Es esencial, de vital importancia, comprender que el Mesías no estaba censurando a Pedro en su calidad de ser humano, ni a su naturaleza esencial, ni a su carácter intrínseco. En lugar de ello, estaba enfrentando y poniendo al descubierto al espíritu malévolo que por un instante se expresaba y actuaba a través de él, empleando su voz y su intelecto para intentar frustrar el designio salvífico del Creador. Si un acontecimiento de esta trascendencia, de tal hondura espiritual, pudo acontecer incluso entre el divino Redentor y uno de sus seguidores más próximos, más estimados y más fieles, cuánto más imperativo resulta que mantengamos nuestra guardia en alto,
con nuestras facultades espirituales afinadas y alertas, para percibir y distinguir las influencias en nuestras interacciones humanas diarias, incluso en aquellas que consideramos más sagradas y entrañables. Esto nos impele a una vigilancia constante, a una oración incesante y a un estudio profundo de las Escrituras para nuestra protección. La cuestión no reside en subsistir en un perpetuo estado de recelo enfermizo hacia todo el mundo, ni en sucumbir a una paranoia espiritual que interpreta cada circunstancia como demoníaca, imputando cada traspié humano a una posesión diabólica. Se trata más bien de desvelar nuestros sentidos espirituales a una esfera de comprensión superior, de activar una percepción que se extiende más allá de lo trivial, de lo meramente psicológico o de la simplista explicación materialista. La facultad de discernimiento no es un privilegio exclusivo destinado a un puñado de individuos místicos, para aquellos que poseen una supuesta percepción fuera de lo común o para quienes se autoproclaman heraldos divinos. Es, de hecho, una herramienta indispensable, una exigencia apremiante, que el Espíritu consagrante anhela despertar y pulir en cada persona de fe que asume la resolución inquebrantable y valerosa de transitar por la senda de la luz celestial, rehusándose a permanecer en la penumbra de la ignorancia espiritual. Cada creyente tiene el potencial de desarrollar esta capacidad crucial para la vida espiritual. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Cuando el Señor Jesús se retiró al desierto y se encontró frente a frente con el seductor en un combate espiritual de dimensiones cósmicas, lo reconoció y lo expuso, no por una configuración corporal espantosa, ni por una aparición amedrentadora, ni siquiera por un apelativo explícito, sino por sus declaraciones insidiosas, sus propósitos desvirtuados y su constante tergiversación de la verdad de origen divino. Cada una de las artimañas del adversario no constituyó una agresión física directa, ni un embate corpóreo perceptible. Fue en cambio una sagaz estratagema verbal, una argucia dialéctica que pretendía revestirse de sapiencia, de una lógica irrefutable o de una urgencia ineludible. El artífice del embuste opera invariablemente mediante las palabras, porque es consciente del poder inherente que éstas detentan. Jesús, por su parte, replicó a cada una de estas maquinaciones diabólicas con la palabra viva y transformadora, con una nitidez inquebrantable, con una potestad que emanaba de su relación ininterrumpida y perfecta con el Creador Supremo. Y esa misma autoridad, la que desmanteló por completo las huestes infernales y las obligó a retroceder, nos ha sido encomendada a nosotros, sus discípulos, a cada uno de sus hijos que ha depositado su fe en su nombre. El gran problema estriba en que, dentro del marco de nuestras interacciones familiares y de amistad, en ese ámbito que debería ser el más protegido y sacrosanto, tendemos a relajar nuestra vigilancia espiritual, descendiendo la guardia de manera peligrosa. Suponemos, de forma equivocada, que los ataques más perjudiciales y mortíferos solo emanan del exterior, de personas desconocidas, de adversarios declarados, que carecen de entrada a nuestro círculo más cercano y personal, olvidando que el campo de batalla más crítico está a menudo dentro de nuestros propios muros. Esta negligencia nos expone a las tácticas del enemigo, que busca sembrar división donde más duele. No obstante, el adversario, un ser sumamente astuto, con una paciencia milenaria y un estratega consumado, conoce a la perfección que una expresión proferida por un ser querido, por alguien en quien hemos depositado nuestra absoluta confianza y a quien hemos abierto nuestro corazón sin reservas, posee una potencia devastadora
inconmensurablemente superior. Un efecto aniquilador que supera con creces el daño que pueden infligir los ataques procedentes de un extraño o de un adversario declarado. La aflicción que genera una perfidia, la herida que deja una palabra despiadada, se magnifican exponencialmente cuando emanan de aquellos a quienes más amamos y de quienes menos esperamos cualquier tipo de perjuicio. Y esta verdad, el enemigo la domina a la perfección y la utiliza sin ningún tipo de misericordia. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Este doloroso escenario se refleja con una claridad desgarradora en la venerable narración bíblica de José y sus hermanos, una epopeya familiar marcada por la ojeriza, la rivalidad y la felonía. José no fue traicionado, desamparado ni vendido a la esclavitud por adversarios implacables residentes en tierras distantes, sino por sus propios consanguíneos, por aquellos con quienes compartía el mismo linaje, el mismo progenitor y la misma mesa. Actuaron impulsados por una envidia corrosiva, por un rechazo arraigado y por una cólera incontrolable que los ofuscó por completo. Estas emociones, si no son doblegadas bajo el señorío divino, si no son procesadas y sanadas por la acción sanadora del Espíritu Santo, se convierten en conductos expeditos y propicios para que la maldad actúe con irrestricta libertad, provocando estragos irreparables tanto en la existencia de quienes las experimentan como en la de quienes las padecen. El libro del Génesis, en su capítulo 37, detalla cómo, obnubilados por estas influencias perniciosas y arrastrados por su propia amargura, llegaron a tramar incluso el fin de su vida. Y si bien finalmente no consumaron el fratricidio gracias a una providencial intervención celestial, lo entregaron como esclavo a mercaderes ismaelitas, precipitándolo en largos años de zozobra, sufrimiento y desarraigo en una nación ajena. Décadas más tarde, cuando José, ascendido prodigiosamente a una posición de autoridad y dominio como visir de Egipto, desvela su verdadera identidad a sus hermanos, no los recrimina directamente por su ignominia ni se regodea en un desquite. En su lugar, emite una declaración de una madurez espiritual sobrecogedora y una perspicacia profética sin parangón. Vosotros planeasteis un mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien para cumplir lo que hoy vemos, preservar la vida de mucha gente. Génesis 50, 20. José había accedido a una comprensión profunda y divinamente inspirada, percatándose de que lo que en primera instancia parecía una mera acción humana, una perversidad inherente a sus hermanos, poseía en realidad una vertiente espiritual mucho más compleja, un complot demoníaco fraguado por las potestades oscuras que el Creador, en su soberanía y amor inmutable, había transmudado para un fin noble, convirtiendo la adversidad en un don, el daño en un designio glorioso. Así, cuando una progenitora hiere el alma de su prole con expresiones de un juicio implacable y persistente, cuando un progenitor desatiende a su descendencia con una frialdad desoladora y una indolencia que consume el espíritu, o cuando un allegado se mofa de tu fe, de tus convicciones más íntimas o de tu vocación divina, a menudo no te estás enfrentando a la persona en su núcleo esencial, en su ser auténtico, en lo que el Altísimo ha infundido en ella. Por el contrario, te encuentras confrontando una influencia espiritual que la supera, que la manipula, que la impele a obrar de una manera ajena a su naturaleza intrínseca o a su bondad innata. No es un conflicto personal, sino una batalla espiritual que se manifiesta a través de los seres queridos. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Recuerdo el testimonio
conmovedor de una señora que relató cómo en cada ocasión que intentaba abordar asuntos relacionados con Dios, su fe o temas de índole espiritual con su hermano, este se volvía inexplicablemente combativo, irracional e incluso agresivo verbalmente, manifestando una cólera desmedida. Sin embargo, al margen de dichas conversaciones, se mostraba como el hermano más afable, jovial y excepcionalmente afectuoso que se pudiera aspirar. Un día, en un momento de oración profunda, vehemente y colmada de aflicción, el Creador le desveló con una nitidez asombrosa la existencia de un espíritu de obstinación operando en él, un espíritu de escepticismo y resentimiento, nutrido por lustros de heridas emocionales sin sanar, de una amargura enraizada y de una renuencia a perdonar a figuras de autoridad. No era su hermano la causa subyacente del problema, sino una entidad que había hallado una entrada abierta y se había alojado en su interior, sofocando su genuina esencia, impidiéndole recibir la verdad. Y fue en aquel momento de iluminación divina cuando su plegaria reorientó por completo su perspectiva. Dejó de suplicar por un cambio de actitud en su hermano o por hallar las palabras idóneas para persuadirlo. En su lugar, comenzó a interceder con una fe inquebrantable y una autoridad conferida, rogando que esa entidad espiritual fuera encarada, expuesta y desterrada por la luz omnipotente del Espíritu Santo. Con el transcurrir del tiempo, el corazón de su hermano experimentó una transformación asombrosa, ablandándose de una forma inesperada. Esta metamorfosis no fue producto de las argumentaciones humanas de ella, ni de haberlo puesto en una situación vergonzosa, sino resultado directo de la intervención poderosa y directa del Altísimo en el plano espiritual, liberándolo de una coerción que ni siquiera él mismo reconocía padecer. El enemigo fue desenmascarado y su influencia desvanecida, dejando paso a la verdadera esencia de la persona, el hierro más frecuente y destructivo en estas coyunturas, una argucia sutil que el adversario nos urde con suprema destreza, consiste en intentar librar la contienda en el ámbito meramente terrenal. Elevamos el tono de voz, debatimos interminablemente, emitimos juicios categóricos, nos distanciamos de quienes amamos, rompemos los vínculos afectivos de manera drástica y nos encerramos en la animosidad. Sin embargo, todo este proceder es justamente lo que el enemigo anhela y persigue con ahínco, porque mientras tú te dejas obnubilar por la cólera, la desilusión o el resentimiento, él prosigue su cometido sin restricciones, tejiendo sus intrincadas redes de desunión y aniquilación sin encontrar obstáculos ni oposición alguna. La verdadera victoria se logra en el plano espiritual, no en la contienda humana. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Jesús, al restaurar a un joven dominado por un espíritu que lo dejaba mudo y sordo, según se narra en Marcos 9, no reprendió al muchacho por su aflicción, ni le atribuyó culpa por su estado, ni siquiera le impartió una lección sobre su deficiencia de fe. Él se dirigió directamente a la entidad maligna, la identificó y la desterró con una autoridad imponente e inquebrantable, mostrando la verdadera naturaleza del combate. Su perspectiva del maestro fue siempre de naturaleza espiritual, incluso cuando la dificultad se exteriorizaba de manera evidente en el plano físico, en lo emotivo o en lo cognitivo. Esta conducta del Señor nos imparte una enseñanza de incalculable valor, una verdad que deberíamos grabar a fuego en lo más profundo de nuestro ser. La auténtica solución no reside en esforzarse por remediar lo que es visible en la superficie, en los síntomas manifiestos, sino en percibir y enfrentar aquello que permanece oculto, la causa invisible del conflicto, la génesis espiritual de la tribulación.
Y para alcanzar tal discernimiento precisamos de forma imperiosa de una oración incesante, de una abstinencia pertinaz que someta nuestra naturaleza carnal y agudice nuestro espíritu, así como de una receptividad espiritual finamente sintonizada con el Santo Espíritu que nos dirija en cada decisión con sapiencia celestial. Es vital entender, no obstante, que no todas las conductas desfavorables o los desaciertos de nuestros seres allegados son, por fuerza, el resultado de una intervención maligna. El verdadero discernimiento exige madurez espiritual, cautela, modestia y una sumisión total a la voluntad divina. No se trata de avistar una entidad demoníaca detrás de cada manifestación de ira, cada expresión áspera o cada imperfección humana, pues también actúan las limitaciones de la condición humana y las imperfecciones del carácter que requieren corrección y amor. No obstante, cuando determinados patrones de conducta destructiva se reiteran sin cesar, cuando la penumbra parece arraigarse, fortificarse y volverse más opresiva, cuando un individuo da la impresión de estar subyugado por algo que trasciende su disposición habitual o su libre albedrío, es precisamente en esos instantes donde debemos invocar con sapiencia divina, solicitar orientación explícita al Espíritu Santificador y proceder con una compasión inquebrantable, pero con una resolución espiritual inconmovible. Es en esas circunstancias donde la verdad revelada y el amor divino convergen para brindar liberación auténtica. Con frecuencia, las influencias malignas no se infiltran mediante una posesión espectacular, ostentosa y manifiesta como las que suelen representarse en producciones cinematográficas o en relatos desmesurados. Con mayor asiduidad encuentran su vía de acceso a través del sufrimiento no resuelto, de la ausencia de perdón profundamente arraigada y acumulada a lo largo de los años, de la exposición consciente y sostenida a lo impuro, a las fuerzas de la oscuridad o a la adoración de ídolos, de pactos familiares ancestrales que jamás han sido anulados ni repudiados en el nombre de Jesús. Asimismo, prácticas ocultistas y oscuras realizadas por generaciones precedentes pueden haber abierto portales espirituales, fisuras imperceptibles en el alma que, con el tiempo, se revelan en actitudes que resultan incomprensibles, ilógicas o ajenas a la verdadera esencia de la persona, requiriendo una intervención divina y liberadora. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Las Sagradas Escrituras están saturadas de episodios donde entidades espirituales actuaban desde el seno de ambientes familiares o cercanos, provocando estragos imperceptibles pero devastadores. En la lamentable historia del rey Saúl, un soberano ungido por el Altísimo, fue un espíritu de celos exacerbados y de pavor inmovilizador el que lo impulsó a intentar cegar la vida de David, su propio yerno, y quien paradójicamente lo auxiliaba con su arpa, sin que mediara una causa racional o justificada. Aquel espíritu lo afligía sin tregua, y a pesar de ostentar la autoridad monárquica, había perdido su enlace vital con el Creador, su dependencia del Santo Espíritu. En ese estado de desconexión espiritual y fragilidad, el enemigo halló un terreno sumamente propicio para diseminar la ruina, no solo en la existencia del propio Saúl, conduciéndolo a la demencia y a la insubordinación, sino también en el interior de su propia estirpe real, desintegrando su linaje y su destino divino. El adversario domina una verdad cardinal que explota sin piedad alguna. No existe un terreno más idóneo para sembrar la aflicción, la desunión y heridas profundas que el núcleo familiar, la esfera más íntima y susceptible del ser humano. Lo que acontece en el seno del hogar, las verbalizaciones que se emiten, los comportamientos que se adoptan,
poseen una capacidad formativa y destructiva inconmensurable, capaces de dejar una huella indeleble que perdura a través de sucesivas generaciones. Una simple declaración proferida con autoridad por una figura paterna puede sellar el destino del espíritu de un hijo para toda la vida. Un acto de menosprecio recibido de una progenitora puede dejar secuelas emocionales que persisten durante decenios. Por esta razón, el adversario procura obrar precisamente en ese ámbito íntimo, en lo mundano, donde solemos relajar nuestra vigilancia, donde nos sentimos simultáneamente a salvo y expuestos, porque sabe que el daño ocasionado alcanzará su máxima devastación. Sin embargo, el Creador, en su inagotable benevolencia y su amor sin condiciones, también anhela desvelarte lo que está actuando en tu entorno para que no lo afrontes únicamente con tus limitadas capacidades humanas, con tu raciocinio, tus sentimientos, sino con las potentes armas espirituales que Él mismo te ha conferido y que funcionan en una esfera superior. No te encuentras solo en este combate invisible, ni por un solo instante. El Altísimo te ha pertrechado con la facultad de discernimiento, con su verbo vibrante y penetrante, con una oración eficaz y con la presencia poderosa e ininterrumpida del Espíritu Santo. La plegaria no es un último recurso, una alternativa a la que se recurre cuando todo lo demás ha fracasado. Es de hecho el instrumento más formidable y transformador que existe para modificar ambientes, para desquebrajar grilletes invisibles y para emancipar a tus seres amados de la opresión espiritual más insidiosa y velada. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Cuando intercede con una fe inquebrantable por tu estirpe, no estás vociferando al aire ni murmurando en el vacío. Por el contrario, estás haciendo una llamada al firmamento para que intervenga con todo su poder en la esfera terrenal. Estás, en esencia, conmoviendo la acción divina. Estás erigiendo una barrera de resguardo infranqueable alrededor de tus allegados. Estás desmantelando los planes pérfidos del adversario, incluso antes de que puedan germinar o manifestarse por completo. Las Sagradas Escrituras nos instruyen que Jesús expulsaba demonios con una simple declaración, con una única orden, pero también nos revelan que ciertas entidades malignas solo son desalojadas mediante la oración y la abstinencia, tal como se insinúa en el Evangelio de Mateo 17:21. Esto implica que existen contiendas que demandan una resolución indomable, una tenacidad ejemplar y una entrega constante al ilimitado poder del Creador, un compromiso que nos fortalece en la fe y nos conecta con lo divino. Si percibes que en tu morada resuenan verbalizaciones que causan un daño que excede lo comprensible, si existen fracturas inexplicables que menoscaban la cohesión familiar y desquebrajan los lazos afectivos, si un ser al que amas parece mostrar una inexplicada dureza de corazón sin motivo aparente, rehusándose a cualquier verdad o manifestación de afecto, entonces ha llegado el momento de activar tu visión espiritual. Es el momento de cesar la pugna con tus propias capacidades limitadas, con tus elucubraciones o con tu razonamiento emocional, y de empezar a implorar con la potencia sobrenatural del Espíritu Consolador, con una convicción que es capaz de trasladar montañas. El adversario no puede soportar un hogar donde la plegaria se eleva con una fe inquebrantable, donde el nombre santificado de Jesús es invocado con poder y autoridad irrefutable, donde se clama por el caudal redentor del Cordero Divino. Cada vez que tú elevas una súplica por tus allegados, cada vez que ruegas por la rehabilitación de tu morada, estás encendiendo un faro de luz deslumbrante en la oscuridad más profunda, una lumbre que las tinieblas son incapaces de extinguir. Y aunque esa sombra intente oponer resistencia con toda su fuerza,
el fulgor divino siempre prevalece, disipándola por completo. No claudiques en la oración. No desfallezcas en el amor incondicional. No cejes en proclamar la verdad transformadora del Eterno sobre quienes te rodean, incluso si no la acogen de inmediato. Porque, aunque no lo vislumbren ni lo percibas en este instante, cada súplica que elevas es una simiente espiritual que un día germinará produciendo un fruto copioso, un fruto de emancipación, de curación y de restablecimiento. Y cuando esa cosecha se manifieste, la contemplarás con tus propios ojos y comprenderás que no fue tu contienda, sino el combate del Altísimo, librado con poder y victoria a través de ti, su fiel y valiente conducto. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Cuando el Salvador instruía a las muchedumbres, solía emplear imágenes simples y analogías comprensibles, pero imbuidas de una profundidad asombrosa, para transmitir verdades espirituales que superaban el entendimiento ordinario. Una de sus declaraciones más impactantes fue: por sus frutos los reconocerán, según el relato de Mateo 7:16. Esta aseveración no se refería únicamente a los profetas fraudulentos ni a los embaucadores manifiestos, sino a cualquier exteriorización espiritual, ya sea de procedencia divina o maligna, que actúe a través de los individuos. En la esfera espiritual, el fruto constituye la prueba visible e irrefutable de lo que permanece oculto, de aquello que reside en lo más hondo, de lo que opera desde la profundidad del ser. No es posible percibir directamente la entidad espiritual que reside o influye en una persona, pero sí se pueden observar y discernir sus repercusiones, sus efectos tangibles en el comportamiento, en las expresiones verbales y en las posturas adoptadas. La Escritura establece con una nitidez diáfana que lo que anida en el fuero interno del corazón, de manera ineludible, se proyectará al exterior mediante palabras, acciones y actitudes que revelan la verdadera naturaleza de la fuerza que está en acción. Por tal razón, cuando un individuo manifiesta una conducta reiterativa, perjudicial o patentemente opuesta a los preceptos celestiales, no se debe apresurar a juzgar la intención instantánea, sino a discernir la cosecha constante que está produciendo la raíz que la nutre. El apóstol Pablo, bajo la guía inspirada del Santo Espíritu, presentó en su epístola a los Gálatas capítulo 5 una enumeración pormenorizada de las denominadas obras de la carne. Sin embargo, estas no solo reflejan las debilidades intrínsecas del ser humano o simples desaciertos morales. En muchas ocasiones constituyen fisuras o exteriorizaciones que dan pie a una intervención espiritual mucho más enraizada y subyugadora, un dominio que permanece invisible a simple vista. El pasaje sagrado, con una franqueza que no deja cabida a equívocos, declara: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta relación no es meramente una figura simbólica o una representación genérica de transgresiones. Es una pauta exacta de modos de proceder y disposiciones que pueden señalar la acción de una entidad espiritual, algo que va más allá de la mera imperfección humana o del combate individual contra el pecado, y que exige una atención espiritual profunda. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. El adversario rara vez se manifiesta con apariencias ostensibles, pavorosas o sencillamente reconocibles, como las que solemos contemplar en el género cinematográfico de terror,
Por el contrario, opta por disfrazarse y operar desde la discreción de lo habitual, de lo que parece ordinario, de lo natural, de aquello que la colectividad asume como un rasgo de la personalidad. Por esta razón, un gran número de fieles no logran discernir su actividad, a pesar de que ésta se desarrolle justo ante sus ojos, en el seno de su propio domicilio o en su círculo de amistades más cercano. Cuando una entidad maligna encuentra una brecha para actuar, lo hace creando un esquema, una reiteración de comportamientos que se vuelven distintivos, una obstinación en el mal. Lo que en sus inicios se presenta como una reacción emocional esporádica o una incomprensión aislada, puede metamorfosearse progresivamente en una actitud invariable y enraizada que delata su presencia continua y su ascendente control. Las Santas Escrituras no aluden a estos frutos como meras imperfecciones del carácter o resoluciones equivocadas aisladas. Las exponen como indicios patentes de una profunda ruptura espiritual con el Creador y, en numerosos casos, de una posible opresión invisible pero activa, la pugna incesante, el anhelo insaciable de desavenencia y fraccionamiento, la oposición sistemática a la verdad revelada y al amor divino, así como la práctica reiterada del embuste o de la manipulación emocional y psicológica, son todos avisos que deben suscitar un examen espiritual riguroso y apremiante en el creyente, una señal de alarma que lo impulse a la invocación divina y a una vigilancia constante sobre su entorno espiritual. La auténtica capacidad de discernimiento no está supeditada a la proximidad emocional que mantengamos con el individuo. De hecho, con frecuencia, el reto más considerable no radica en identificar estas manifestaciones perniciosas en desconocidos o en personas distantes, sino en aquellos a quienes profesamos un amor profundo, en quienes hemos depositado nuestra lealtad y nuestro cariño más sincero. Resulta infinitamente más sencillo señalar la transgresión o la influencia nociva en ajenos que admitir que alguien de nuestro propio entorno íntimo, alguien a quien amamos y en quien confiamos plenamente, pudiera estar bajo la influencia de lo que las Escrituras denominan huestes espirituales de maldad. Pero la verdad de origen divino no se modifica ni se altera por la cercanía afectiva. Es inmutable, eterna. Para seguir desvelando estas verdades, te invitamos a unirte a Tardes con Dios. Un árbol se identifica por la cosecha que rinde, no por el cariño o la estima que uno le tenga. Y si el fruto que una persona genera es agrio, si lo que produce es una fractura incesante, daños profundos, aniquilación o desorden emocional, entonces es indispensable indagar con una perspectiva espiritual si lo que opera en su trasfondo procede en verdad del Creador o de otra fuente. Jesús advirtió sobre esta realidad no solo en sus discursos públicos, sino también en su interacción directa con los fariseos, los dirigentes religiosos de su época. Estos eran versados en la ley, la conocían de memoria, pero sus expresiones y sus actos estaban colmados de fingimiento, de una soberbia desmedida, de un juicio inflexible y de una insensibilidad que obstaculizaba el arrepentimiento genuino y la unión con el Altísimo, impidiendo que la luz divina penetrara en sus corazones endurecidos. ¿Estás preparado para desvelar los secretos invisibles que operan en tu círculo más íntimo, para transformar la confusión en claridad y la impotencia en autoridad espiritual? No te quedes en la superficie de los conflictos. La verdad más profunda aguarda ser descubierta. Despierta tu discernimiento, entiende las verdaderas batallas que se libran a tu alrededor y equípate con el poder divino para proteger a quienes más amas. La victoria sobre las sombras no es una promesa lejana, es una realidad disponible para ti ahora. Descubre cómo enfrentar lo que nadie te ha contado y liberar tu hogar de influencias ocultas. Suscríbete ya mismo a Tardes con Dios
para no perderte ninguna revelación que transformará tu realidad y te empoderará para cada desafío. Sé parte de esta comunidad de luz y propósito. Hasta la próxima, valiente guerrero espiritual.